Les saludo y les doy la bienvenida a todos los que van a escuchar su palabra por intermedio de esta plataforma. Gracias, Padre nuestro, por esta oportunidad de poder hablar de su palabra. Sea una palabra de bendición para todos los que la vamos a escuchar. Se lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra del Señor se encuentra en los Hechos, el capítulo número 3, los primeros 10 versos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Este es el primer milagro que se produce cuando ya los apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio, obedeciendo el mandato que les había dado el Señor Jesús cuando les dijo que Él se iba a ir, pero que ellos tenían que predicar su Evangelio. En esta primera predicación que hizo Pedro, él habla abiertamente al pueblo porque este hecho había sucedido no muchos días antes y todos estaban conscientes de lo que había sucedido, y les dice a ellos: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pedro comienza su ministerio poniendo en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estaba rodeado de mucha gente, había una multitud. Y él a ellos los encaró claramente para darle a conocer que lo que hacían ellos en ese momento no era otra cosa sino que el poder de Dios que había sido anunciado para ellos. Les dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos,
¿qué haremos? Y ahí Pedro comienza con las palabras que el Señor les enseñó y les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En ese primer mensaje que da Pedro, fueron muchos los que creyeron, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Pedro nuevamente está interesado en hacerles saber a ellos de que Jesucristo, al que ellos habían dado muerte, era el que tenía el poder para hacer milagros. Les dice nuevamente: más vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida. Es decir, prefirieron que le dieran la libertad a un homicida como era Barrabás. Y ellos pedían que a Jesús le quitaran la vida. Y les dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual ustedes son testigos de este hecho. Pero Pedro, con el amor de Dios, tocando lo más íntimo de ellos, les dice: más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Dice: así que arrepentíos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermanos o personas que escuchan, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5.000. Es decir, en la primera intervención, en la primera prédica que hace Pedro, se convierte en 3.000 y después se convirtieron 5.000. Los que eran enemigos de Pedro y de los apóstoles dijeron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Porque las autoridades querían a ellos matarlos. Querían que no hablaran más de este Cristo que había resucitado. Y Pedro les dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por este nombre está en vuestra presencia. Pedro se estaba refiriendo a la sanidad del cojo que pedía limosna en la puerta del templo. Y les dijo claramente: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ellos, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Quiero decirle lo siguiente: Pedro era un hombre que no tenía letra, dice, no tenía educación, eran del vulgo, no eran hombres de importancia, pero en ello había un poder
grande, que era la promesa del Espíritu Santo, por la cual ese cojo que pedía limosna, y que cuando venía Pedro y Juan al templo, este hombre les pidió limosna, y Pedro les dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dice que tomándole de la mano derecha, lo levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. ¿Y qué es lo que hizo este mendigo? Dice que se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. El mendigo estiró su mano seguramente para pedir una moneda, pero felizmente Pedro ni Juan no llevaban nada, pero le dieron lo que tenían, la confianza en el Señor. Y ese que quería que le dieran una limosna, no recibió una limosna, sino que recibió mucho más de lo que él necesitaba. ¿Cuántas veces nosotros pedimos a Dios y queremos que nos solucione el problema a nuestra manera? Y resulta que Dios no lo hace de la manera que nosotros queremos, sino que lo hace como Él quiere. Así sucedió con este cojo. Pero esto trajo una tremenda persecución, porque las autoridades querían hacerlos callar, querían que ya Pedro no hablara más del Evangelio. Los apóstoles se dejaran de hablar de este Cristo que había resucitado. Una tremenda persecución. En los Hechos nos vamos a encontrar toda la persecución que tuvieron ellos. Pero una cosa les quiero decir: mientras más persecución tenía la iglesia, más se manifestaba el poder de Dios. Imagínese usted, un hombre que no era un orador, no era un político, no era un hombre de palabras bien pronunciadas a lo mejor, pero que tenía el poder de Dios. Y en una sola prédica se convirtieron 3.000, es decir, se arrepintieron 3.000 y creyeron en el Señor Jesucristo. Aunque a ellos les dijo en su propia cara: ustedes fueron los que mataron y crucificaron al Señor Jesucristo, pero en ese nombre este cojo fue sanado. Ellos le amenazaron que ya no hablaran más de esto, pero Pedro y Juan fueron bien claros en decirle que a quién era menester obedecer, a los hombres o a Dios. Le estaban diciendo claramente que aunque ellos los encarcelaran, aunque ellos los azotaran, aunque ellos los mataran, ellos iban a seguir predicando la palabra de Dios. Hoy día este mismo poder está en este mundo, el poder del Espíritu Santo, este poder que está derramado en los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Somos hombres comunes y corrientes, pero tenemos algo grande en nuestros corazones, tenemos algo grande en nuestro vivir. Tenemos a Jesucristo y en Él confiamos, que tiene poder para solucionar todos los problemas. ¿Qué es lo que quiere usted que Dios le responda? Señor, yo quiero que tú me respondas esta petición, si tú quieres. Y el Señor, sin lugar a duda, que nos va a dar más de lo que nosotros pedimos. Mire, este hombre se conformaba con unas monedas, pero qué bendición más grande tuvo.
dejó de ser un mendigo, dejó de vivir de la limosna, dejó de vivir de la humillación, porque no todos le pasarían la moneda, a lo mejor otros le tiraban la moneda. Salió de esa humillación, pero llegó primero la salvación a su alma, porque dice textualmente la palabra del Señor: y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo, todos los que lo conocían, les vio andar y alabar a Dios. Hoy día el Señor nos quiere responder. Hoy día el Señor quiere ayudarnos. Echémosle a Él la carga. Este era el Evangelio que comenzó el Señor Jesucristo a predicar, y cuando terminó les dio mandamiento a sus discípulos para que ellos también anunciaran lo mismo, y estaban anunciando el mensaje del arrepentimiento y del convertimiento. Así les dijo Pedro: arrepentido y convertido, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de paz, tiempos de tranquilidad, tiempos de alegría. Las amarguras se van a ir, las tristezas se van a ir. Crea en el Señor Jesucristo. Esto es la continuación de lo que hizo Cristo en esta tierra. Ahora no estaba Él en persona, pero estaba la promesa del Espíritu Santo, estaba con Pedro. Y este milagro que sanó al cojo, ellos querían acallarlo, las autoridades, pero era imposible, no podían, porque este hombre era un hombre que con sus hechos todos lo conocían, que pedía limosna. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo fue sanado, para que tuviera la oportunidad Pedro de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y en 2 prédicas se pudieron convertir 8.000 personas. Hoy día permita Dios que estas palabras lleguen a los corazones y se conviertan a Dios. Haya un arrepentimiento, hay salvación, hay vida eterna. Los tiempos que estamos viviendo, la situación que vive el mundo, pase lo que pase, Dios quiere primeramente nosotros perdonarnos. No hay otro nombre, les dijo Pedro. ¿En qué nombre ustedes hacen todas estas cosas? Él le dijo: no hay otro nombre dado a los hombres. No hay otro nombre. Solamente en quién hay salvación, en quién hay vida eterna. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo hay salvación y remisión de pecado. Solamente el Señor Jesucristo puede perdonar nuestros pecados. Que Dios les bendiga. Dios mío y Padre nuestro, gracias por su palabra. Confírmela en todos los corazones que la han escuchado. Y, Señor mío, llegue a su vida para renovarles, para cambiarles su vida, para que sean libertados de la esclavitud, de los problemas, de tantas cosas que hay en esta vida. Se lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor los guarde para estos nobles conocimientos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén.